Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 22 de mayo. Como siempre, un gusto que usted nos acompañe en el abordaje de esos temas importantes de nación. En esta ocasión es importante abordar qué fue lo que pasó con la ministra de Educación. Hablamos de que no se hicieron los trámites, se carecía del conocimiento, como algunos dicen, fue un show montado o pasó algo más. Además, vamos a estar hablando de la seguridad en Honduras y cómo esto tiene que ver con la imagen de El Salvador. Esto y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Hablamos de el antropólogo Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estamos? Buenas noches desde San Miguel. ¿Qué tal? Un gusto a la audiencia de Criterios. Aquí estrenando esta modalidad Zoom con ustedes, así que espero que salga bien la transmisión. Desde luego, y estamos estrenando la modalidad porque uno nunca sabe qué cambios pueden haber en el futuro. Así que, Marvin Aguilar, mucho se ha hablado del proceder de la ministra de Educación. Algunos dicen de que fue ayuda, que fue solidaridad lo que ella pretendía realizar en tierras hondureñas, y otros dicen que fue un show y que ya se sabía que no la iban a dejar entrar a Honduras. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Bueno, yo quisiera comenzar haciendo un análisis histórico, porque fíjese que los eventos de la ministra de Educación que quiere entrar a territorio hondureño con vestimenta de fatiga del ejército de El Salvador, no solo viola las leyes salvadoreñas, sino que también viola las leyes de Honduras. Pero en la historia, fíjese, Fernando, hay una, una tradición no escrita entre Honduras y El Salvador de tratar de llevarse bien entre ambos países, porque el tema de que Honduras se metiera a El Salvador o El Salvador se metiera a Honduras fue prácticamente durante el siglo XIX escenario y motivo de grandes conflictos entre Honduras y El Salvador. Por ejemplo, el general Santos Guardiola, que fue presidente de Honduras, antes de ser presidente, invadió San Miguel, invadió El Salvador. ¿En qué época? Estamos hablando de 1850. 1850 acababa de pasar o estaba pasando la invasión de William Walker a Centroamérica, y Santos Guardiola era un oficial hondureño en ascenso. A Santos Guardiola se le conoció como el carnicero de Centroamérica, para que vea la crueldad Magnitud. con la que él ejercía el poder militar. Y se tomó San Miguel por varios meses. Y hubo una serie de batallas, 3, para sacarlo de San Miguel y del Salvador. Pues, o sea, hubo una en Lolotique, en San Miguel, que vinieron tropas desde San Salvador a expulsarlo, porque él se tomó San Miguel. Y en ese momento, usted acuérdese que San Miguel era Usulután, La Unión, Morazán y San Miguel. O sea, era el departamento más grande de El Salvador. Toda la zona del oriente. Toda la zona oriental era el departamento de San Miguel y tenía como el 36% del territorio. Sí. Entonces, claro, eso alertó al gobierno de la época y envía tropas a contrarrestarlo. Hay una gran batalla en Lolotique
lo hacen retroceder, hay otra gran batalla en el Obrajuelo, lo hacen retroceder, y finalmente en el puerto de la Unión hay una gran batalla. Pero en los meses en que el general hondureño Santos Guardiola se apodera de San Miguel, de toda la zona oriental, Sí, sí. él comete una serie de vejámenes en la ciudad. Por ejemplo, ordena fusilar a un coronel, Pedro Barrios, lo fusila detrás de la iglesia San Francisco, en San Miguel, Coronel salvadoreño. sí, un coronel salvadoreño, y lo fusila y deja su cadáver ahí ensangrentado hasta que se lo comieran los animales, había, no permitió que lo enterraran. Dios Él mío. agarró en la unión a la hermana del presidente, Julia Malespín, y la destrenzó. Y le voy a contar, esto es una A situación ver. interesante porque era una señora que usaba trenzas, que usaba pelo largo. Entonces, en esa época, solo las clases privilegiadas usaban pelo largo, las mujeres, y Sí. con trenzas. Y eso significaba estatus, porque había que cuidarlo, eso significaba dinero. Pues él le cortó las trenzas, lo cual era una situación de humillación a la hermana del presidente, pues a Era doña quitarle Julia su Malespín. estatus, su rango. Humillarla y la hace ir montada en un burro amarrada como presa. Entonces, y todo eso pasa en San Miguel. Ujú. Igual había un señor, un anciano como de 90 años, de una familia muy respetada en San Alejo, La Unión, la familia Arias, que don Miguel Ángel Arias, el gran patriarca, lo arresta y lo hace ir caminando desde San Alejo hasta San Miguel. Desde Fíjese, San lo Alejo. lleva así arrestado a pie. Estamos hablando de un señor, ¿no? Sí. Entonces le hablo de esa clase de vejámenes, ¿verdad? Que cometió. Además hubo saqueo de varias propiedades. Él cuando sale huyendo de El Salvador por esa invasión, se lleva muchas cosas que se había robado de casas y de gente de dinero de San Miguel. Bueno, estoy hablando de 1860, ¿no? 1860. Entonces, a partir de ahí es que comienza ese roce, que ni los hondureños quieren que nosotros nos metamos y ni nosotros Ni queremos viceversa. ¿me entiendes? Porque, o sea, hay ese antecedente que si se fija perdura a día de hoy, de que cuando se ven tropas salvadoreñas cerca de la frontera o tropas hondureñas cerca de la frontera, se entra en alerta. Si usted se fija, ese es un tema bien sensible para los dos países y que políticos sinvergüenzas, tanto en Honduras como en El Salvador, lo utilizan para levantar los ánimos de la gente a favor del gobierno, ya sea del gobierno hondureño, ya sea del gobierno salvadoreño. Ambos lo Vale, le utilizan estoy para su hablando de beneficio 1800. entonces. Claro, porque si usted quiere unir a los salvadoreños, póngale un enemigo afuera, pues póngale allí que ya nos van a invadir los hondureños o que los hondureños están peleando con nosotros y eso rápidamente une allá en Honduras y une en El Salvador. Entonces fue tanta digamos, la barbarie que hizo Santo Guardiola que en Honduras, fíjese bien, este personaje que vino a hacer todo eso que le cuento, tiene un museo en Comayagua. En Honduras, Santo Guardiola, que es el militar que viene a hacer todos estos desmanes a San Miguel, evidentemente invadiendo El Salvador, tiene un museo en Comayagua, porque el general Santo Guardiola fue presidente de Honduras. Después de todo eso, y ese tema. Bueno, creo que estamos teniendo problemas técnicos allá en San Miguel, así que nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas
que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y ya en la primera parte, al final tuvimos un problema técnico, pero seguimos abordando el tema con Marvin Aguilar. El punto histórico entre El Salvador y Honduras. Por favor, Marvin. Es interesante, retomando lo del bloque anterior, que le mencionaba que el general Santos Guardiola tiene un museo en Comayagua, precisamente donde era su casa y donde fue asesinado por un salvadoreño. Siendo presidente Gerardo Barrios, que era de origen de San Miguel, que había sido el escenario donde Santos Guardiola, el carnicero de Centroamérica, había realizado una serie de vejámenes. Fíjese bien, veníamos los salvadoreños de ser víctimas de una invasión hondureña comandada por Santos Guardiola. Santos Guardiola llega a ser presidente de Honduras y allá en Honduras él intenta reformar la constitución para quedarse en la presidencia y esto le genera enemigos internos. También Santos Guardiola había hecho un tratado con Inglaterra, fíjese, donde Inglaterra le devolvió a Honduras las islas de la Bahía y parte de la Mosquitia, con una condición, que permitiera que la gente que vivía ahí practicara la religión anglicana. Y entonces Honduras va a ser el primer estado en Centroamérica que acepta la libertad de culto. Y esto le generó dentro de los católicos una animadversión en Honduras porque decían que los había traicionado a la Iglesia Católica, que en El Salvador para entonces, Fernando, en la Constitución se decía que la única iglesia en El Salvador era la católica, estaban prohibidas las demás, No podía haber más, estaban prohibidas. Pero en Honduras no. Y eso generó que grupos católicos conservadores también se volvieran enemigos de él. Casualmente el presidente de El Salvador en ese momento era Gerardo Barrios y su complot para asesinarlo estuvo y está todavía, porque no está aclarado, Sí. en que se creyó que Gerardo Barrios había conspirado con los co-conspiradores hondureños para asesinar al presidente de Honduras, Santos Guardiola. ¿Por qué se creyó todo esto? Primero, porque el Estado Mayor Presidencial del presidente Santos Guardiola fue quien lo mata. Y hacen un cambio de guardia inesperado, raro, donde un salvadoreño, Cesario Aparicio, del Oriente, originario del Oriente del Salvador, donde Santos Guardiola había estado y había invadido y había hecho una serie de crímenes, es el que le dispara al vientre y mata al presidente hondureño. Después fue capturado Cesario Aparicio, este salvadoreño, y fue fusilado. Pero siempre se pensó, y aún se piensa, que Gerardo Barrios, originario de San Miguel, donde el carnicero de Centroamérica había invadido San Miguel, había tenido que ver en la muerte de él. Y entonces eso ha hecho que a lo largo de la historia haya una especie, digamos, de animadversión, porque Santos Guardiola, como le decía, en Honduras, tiene un museo, es visto como un héroe, porque él recobra las islas de la Bahía, él fusila a William Walker para tratar de detener las intervenciones estadounidenses en Centroamérica, y eso pues lo hace un héroe. Tiene una casa museo que fue donde lo asesinó el salvadoreño, y siempre circuló que El Salvador había tenido que ver en la muerte de él. Es el único presidente de Honduras que ha sido asesinado durante su ejercicio presidencial. ¿Quién lo asesina, Marvin? Lo asesina Cesario Aparicio, un salvadoreño que era miembro de su Estado Mayor Presidencial, que había sido de repente puesto ahí y que es el que le dispara en la puerta de su habitación. Le dispara en el vientre. Y entonces, y eso es, digamos,
quedó así en la historia. O sea, Sí. quedó ahí la sospecha de que Gerardo Barrios conspira con hondureños para asesinar al presidente de Honduras. Es decir, El Salvador había planificado una venganza por lo que Santos Guardiola fue a hacer años atrás en El Salvador. Entonces, eso, imagínense, la invasión de Santos Guardiola al Salvador, la muerte del presidente de Honduras, Santos Guardiola, donde un salvadoreño lo mata, eso es lo que ha ido construyendo a lo largo de la historia, por eso lo cuento, y esto es importante saberlo, esa animadversión entre Honduras y El Salvador, de que cuando aparece un hondureño aquí o aparece un salvadoreño Algo allá, malo es va a algo pasar. exacto, o sea, hay desconfianza. Bueno, desde ahí nos trasladamos a 1967-68, antes de la guerra de las 100 horas contra Honduras. El teniente o subteniente Inocente Orlando Montano, con un grupo de oficiales salvadoreños, entran con un camión del ejército a Honduras con armas para dárselas, al parecer, a grupos opositores que querían derrocar al presidente, otro dictador que tenía Honduras ahí, Osvaldo López Arellano. Entonces, y para derrocar, la cosa es que los capturan en Honduras, se meten hasta Honduras por la parte de Chalatenango Sí, sí. y llegan al departamento que colinda con El Salvador, de la parte hondureña, y los capturan. El argumento que dio el teniente a cargo ahí, Inocente Orlando Montano, es de que se durmieron y y no se percataron que se habían metido a territorio hondureño. De ahí le surgió el apodo en Honduras de los bellos durmientes, porque la prensa de Honduras empezó a criticar que cómo es que tropas salvadoreñas entran con un camión con armas con las sospechas de que era dárselas a los opositores del gobierno para que lo derrocaran y dice que se durmieron, no se percataron que había llegado a Honduras. Ese fue el primer incidente que va a terminar en la Guerra de las 100 horas cuando El Salvador pues invade Honduras. Y terminó siendo así porque ese incidente de militares con tropas y un camión con armas en territorio hondureño generó en Honduras, dentro de la población, la idea de que el gobierno hondureño tenía que hacer algo por esa invasión, porque prácticamente se incursionan tropas salvadoreñas en un camión militar con armas. Después vendría la guerra de El Salvador y Honduras, la llamada, mal llamada Guerra del Fútbol en 1969. Vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos abordando el tema de la relación entre El Salvador y Honduras con respecto a lo sucedido con la ministra de Educación. Continuamos con nuestro invitado, Marvin Aguilar. Nos quedamos en la guerra de las 100 horas, Marvin. Esto es importante notarlo porque el incidente que pasa con el subteniente Inocente Orlando Montano, que lo castigan, obviamente, por haber incursionado en Honduras de manera ilegal, y que es lo que va a generar escozores de que un militar entre a territorio hondureño, y que eso hace que en la Constitución de Honduras se ponga que es prohibido que tropa o que personal militar entre a territorio hondureño de otro país. Eso tiene un antecedente histórico siempre porque militares salvadoreños se van a meter ahí. Entonces, para mí es increíble porque después de la guerra, después que nos lleva en los 80 a una resolución en la Corte Internacional de La Haya, donde 1.000 kilómetros cuadrados le son entregados a Honduras y El Salvador, de tener 21.000 kilómetros cuadrados, pasa a 20.000 kilómetros cuadrados.
por esa resolución, ya en la presidencia de Alfredo Cristiani, exige que haya un cálculo, una delicadeza a la hora de ir a Honduras, a la hora de traspasar las fronteras por parte de funcionarios salvadoreños. Eso tendría que saberlo la ministra de Educación por dos cosas básicas. Primero, porque es la ministra de Educación y está obligada a saber de historia de nuestro país. Y está obligada a saber de la historia con nuestros vecinos. Y segundo, porque ella no solo trató de violar la ley hondureña al entrar con uniforme del ejército de El Salvador en otro país, sino que también viola la ley salvadoreña. Porque cuando ella acepta, siendo capitán del ejército, entra a ser parte del gabinete, ministra de Educación, ella, dentro de la ley militar salvadoreña, ella pasa a disponibilidad. Eso quiere decir que ya no es oficial del ejército en activo. Por lo tanto, ya no puede utilizar las insignias, los uniformes, ni nada del ejército salvadoreño. Ella debería de vestirse de forma civil. Entonces, ella es la ministra de Educación. Cuando ella dice que hay que regresar a los muchachos de las escuelas porque no llevan bien su uniforme, ella está violando la ley salvadoreña porque ella no podría usar el uniforme de fatiga que es con la que se anda paseando para arriba y para abajo. Entonces, ella está violando la ley y alguien debería de sancionarla por eso. Segundo, violó o trató de violar la ley hondureña de entrar a territorio hondureño con el afán de ir a dar paquetes escolares a niños que poseen doble nacionalidad. Yo creería de que si ese fuera el objetivo y los niños estudian en escuelas que están en territorio salvadoreño, pues los hubiera entregado y los hubiera convocado en territorio salvadoreño. Y eso lo organiza, me imagino, la Oficina de Comunicaciones o de Logística del Ministerio de Educación o el jefe departamental de educación del departamento de Morazán. Entonces, pero ella ir con todo el antecedente histórico que hemos visto esta noche aquí en tu programa. Delicadísimo. Donde han habido invasiones de los dos países, donde lo mejor es tratar de llevarse bien y no hacer cosas malas que parezcan buenas, porque eso es lo que va a hacer la ministra. Yo vengo a entregar paquetes escolares a niños salvadoreños, hondureños, y vengo en uniforme del Ejército de El Salvador a entrar a Honduras, a territorio extranjero, a territorio de otro país. Entonces ella ignora la historia, ella ignora la historia que te estoy contando. Fíjate que yo lo pongo en duda porque en el pensum de la escuela militar, Es básico. tanto los caballeros cadetes como las señoritas cadetes, y ella es graduada de la Escuela Militar de El Salvador, estudian historia militar. Y lo que yo te estoy hablando es de batallas entre Honduras y El Salvador. Ella tuvo forzosamente que haber estudiado en historia militar estas batallas. Porque es la historia, es el origen de ese choque histórico entre El Salvador y Honduras, de que se querían, que se atacaban, se hacían guerra por el territorio. Y esto es lo que mueve a Honduras a prohibir el ingreso. O sea, esa reforma, fíjate, de que está prohibido el ingreso de personal militar de otro país, eso es con dedicatoria para El Salvador, pues. Entonces, porque Honduras se volvió bien celoso porque hasta salvadoreños le matan a un presidente. Sí. Entonces, la ministra debería de saber eso. Entonces, uno dice, bueno, si no lo sabe,
qué mala ministra de Educación es, que estaba violando la ley en Honduras, es cierto, y está violando la ley en El Salvador. Ella no tiene por qué andar vestida con traje militar siendo ministra de Educación. Ahora, el objetivo es hacer show, así como el generalísimo Francisco Franco se decía que tenía su payaso, que era Salvador Dalí, porque Salvador Dalí acepta al final. Tremendo insulto. Claro, porque acuérdate que como Dalí, como pintor del surrealismo, era bastante, eh, digamos, excéntrico para vestirse. Muchísimo. Y Franco, que era, ¿verdad?, altamente conservador, le permitía a Salvador Dalí llegar con lo estrafalario de su vestuario surrealista a visitarlo y tomarse fotos con él. Entonces se decía que Salvador Dalí era el payaso de la dictadura de Franco. La ministra, ella sabe, ella no ignora y sabe que está violando la ley al andar con el trajecito de soldadito ahí para arriba y para abajo. Ahora, si el objetivo es hacer show, bueno, ella está haciendo el mismo rol que Salvador Dalí hacía con la dictadura de Francisco Franco en España, porque es el show que hace. Vea, transmitir que ella vestida con uniforme de fatiga del ejército del Salvador está diciendo que hay orden en las escuelas y que eso significa que tenemos una educación disciplinada o militar, es lo peor que puede estar creyendo, porque no es así, además de estar violando la ley. En este sentido, Fernando, Honduras tiene exactamente todo el derecho, le asiste y da tristeza ver que cuando ves a una autoridad cumpliendo la ley, ordenándole a un alto funcionario de gobierno que cumpla la ley, tenga que venir de la policía de Honduras, de la policía de otro país y no de las leyes salvadoreñas que ella está violando al andar con uniforme cuando ella sabe que está prohibido. Esto lo hemos dicho en muchas plataformas, pero ella, me imagino, va a seguir siendo el show del gobierno Bukele para andar vestida con traje camuflajeado para arriba y para abajo. Entonces, quise hacerte esta reseña histórica Es totalmente válido. para entender por qué es que la reacción de Honduras. Además, aquí hay otra cosa importante en esto. Veamos brevemente. Ignora la ministra de Educación que el presidente Bukele pidió a los hondureños no votar por Nasri Asfura, Nuestra intervención. actual presidente de Honduras. Entonces, si hay, es más, si te fijas, no ha habido una reunión bilateral entre Honduras y El Salvador, no ha habido una reunión bilateral entre Guatemala y El Salvador, no ha habido una reunión bilateral entre Nicaragua y El Salvador, y con los únicos que se reúnen es con los locos de Costa Rica que quieren hacerse fascistas hoy. Rodrigo, ¿cómo se llama? Arias es, ¿verdad? El presidente no, Rodrigo Chávez, perdón, de Costa Arias Rica, era de Costa Rica. y Laura Fernández de Costa Rica. O sea, ¿cómo es que se reúne con ellos, pero no se reúne con los que tiene a la par, con los que comparte frontera? Y es por una situación. Los gobiernos actuales de Guatemala, Honduras y Nicaragua consideran que hay una intención intervencionista por parte del gobierno Bukele en sus países. Esto es apoyar a la candidata Suri Ríos en Guatemala contra el presidente Arévalo, es la alianza que tenía Bukele con la familia Castro, la familia de Xiomara Castro, y pedir que votaran en contra del actual presidente Nasri Asfura y las acusaciones que hizo en su momento contra Daniel Ortega de dictador. Entonces, si te fijas, él está aislado, no es que estemos en guerra, no es que no nos hablemos, pero está aislado de sus vecinos, de sus países con los que comparte frontera, y no le ha quedado más remedio que hacer otra intervención en Costa Rica, porque ha intervenido en las elecciones de Costa Rica, pero allá interviene a favor del gobierno que está pasando ahorita, me imagino, por un proceso de adicción
los costarricenses al militarismo como nunca lo han sufrido. Entonces hoy a ellos les parece cool tener una dictadura y apoyan eso allá en Costa Rica. Entonces, pero me parece que es un error de cálculo porque a nivel internacional, o por lo menos entre los vecinos centroamericanos, se ve mal que El Salvador provoque hacia Honduras, porque lo que está haciendo El Salvador es provocando a Honduras. ¿Cuál es el objetivo del gobierno salvadoreño? Desviar la atención de las desafortunadas palabras que había dicho la ministra de Vivienda por el tema de cómo se puede obtener casa en El Salvador. Bueno, pero desviaron la atención, pero si te fijas y si hiciste un monitoreo en redes, la población vio mal esa provocación a Honduras. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si tropas hondureñas se meten a El Salvador. Entonces, ¿qué estaría diciendo el gobierno? Entonces, esa es una cuestión importante, teniendo en cuenta que a este gobierno le gusta victimizarse porque no tiene cuidado de irse a meter a territorio hondureño con traje militar, sabiendo que las leyes hondureñas lo prohíben. Creo que fue un error. Si la intención era desviar la atención de la ministra de Vivienda a la ministra de Educación, sí lo lograron, pero con la idea de que El Salvador estaba violando las leyes hondureñas, de que estamos buscando innecesariamente un conflicto con Honduras, cuando hay que resolver la entrega de los paquetes escolares en territorio salvadoreño, que no ha terminado de entregarlos, por ir a hacer un show a territorio hondureño, como ya lo hizo, si te fijas, cuando regaló vacunas en la época de COVID. Entonces, lo que el gobierno hondureño no quiere es que llegue un gobierno extranjero, regale vacunas, regale paquetes escolares y haga parecer como descuidado al gobierno hondureño, lo cual me parece legítimo, porque lo que busca esto es hacer ver mal al gobierno hondureño frente a los hondureños, de decir, miren, mejor El Salvador nos regala vacunas y no el gobierno hondureño. Miren, mejor El Salvador le entrega paquetes escolares a los niños y no el gobierno hondureño. Entonces, es estar yendo a afectar la imagen dentro del pueblo hondureño del gobierno hondureño. Me parece innecesario que el gobierno de El Salvador quiera desviar la atención de los problemas internos hacia esta situación con el gobierno, con el país hermano de Honduras. Bueno, con esto, Marvin, nos vamos a una siguiente pausa comercial y ya regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que recientemente uno de los líderes de las pandillas ha fallecido y eso ha hecho que algunos miembros del oficialismo hayan tomado la imagen de algunas instituciones y hayan hecho memes. Sin embargo, eso no es lo importante, sino la reacción de la gente en las diferentes cuentas de estas personas. ¿Se sigue aplaudiendo lo que estas personas hacen o la gente está criticando más? ¿Se ve mayor el descontento? ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, Marvin Aguilar. Yo, con toda la confianza que le tengo, Fernando, voy a corregirle. Para mí, el viejo Lin no es un líder de una pandilla, es un cabecilla de un grupo criminal y terrorista. Porque hay algo, en la connotación de líder es positiva, usted sabe, ¿verdad? Por ejemplo, el Papa es líder de la Iglesia Católica. Pero tiene razón. Cuando vamos a hablar de criminales, de delincuentes, no son líderes, son cabecillas. Exactamente. Entonces, y no es la primera vez. Muchos medios, muchos periodistas llaman líderes de las pandillas. Son cabecillas. No, el oficialismo también. Bueno, pero es que venga de los diputados y del oficialismo,
semejante grado de ignorancia de bueno. la lengua castellana no me sorprende. Ok, Pero ok. por eso, Gracias por la corrección, con Marvin. con toda la estima, ¿verdad?, que le tengo, usted sabe, es el cabecilla. Sí, Ok, cabecilla. efectivamente. Efectivamente, yo creo que hay una especie, si usted se fija, en las redes ha circulado un video, circulan videos hechos con inteligencia artificial sobre cómo sería El Salvador sin Bukele. Y aparecen zonas recuperadas por el gobierno con pandillas, como volviendo todavía a controlar, a extorsionar, a grafitear esas zonas. Entonces, lo que hay es una especie de campaña adelantada al estilo cuando Arena decía que si el FMLN ganaba iba a haber comunismo. Y que iba a imponer su religión y que Hugo Chávez iba a estar acá. Correcto, y que se iban a comer a los niños, que le iban a quitar su casa, todo eso. Sí. Entonces, ese discurso del miedo que en El Salvador funcionó 60 años, porque eso se instaló desde la presidencia del otro dictador, Maximiliano Hernández Martínez, porque fue su manera de justificar el etnocidio de 1932, diciendo que él había detenido, que él no había matado indígenas, él había detenido el comunismo. Y a partir de entonces el tema del comunismo generaba réditos. Entonces hoy lo que genera réditos es las pandillas. Entonces el gobierno ha iniciado una campaña para decirle a la gente que si no votan por Bukele, que si no votan por sus diputados, que si no votan por sus alcaldes, las pandillas van a regresar a tener control territorial. La muerte de este cabecilla delincuente preso da la oportunidad al jefe de fracción, entiendo, para volver a revivir a través de memes, a través de campaña sucia, publicando una esquela falsa donde al parecer la oposición lamentaba la muerte de este cabecilla delincuente. Es contradictorio porque quien condena al viejo Lin va a ser en gobiernos de Arena. Sí. Entonces, es Arena quien condena al viejo Lin, no sé si a 30, 40 años. No ha sido Nuevas Ideas quien lo ha capturado y lo ha... Nuevas Ideas ha liberado al Croc. Nuevas Ideas mandó al jefe de la DECO a negociar con uno de la pandilla 18 que contratara a sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación para capturar al Croc vivo o muerto. Eso es lo que sabemos que ha hecho Nuevas Ideas. Entonces, el plantear de que hay una lamentación o una esquela mortuoria por la muerte del viejo Lin en prisión por parte de la oposición, buscaba aunar más a esa campaña de que si Bukele se va del poder, las pandillas van a regresar a tomar A el las control calles. o a tomar el control de los territorios. Para empezar, fíjese bien, ningún cambio de asamblea, ningún cambio de gobierno puede permitir o va a permitir o es automático que los pandilleros van a salir libres, porque esa es una decisión de los jueces. Los jueces son los que van a decidir si lo sacan. Y los jueces los ha puesto Bukele. Entonces, si hay cambio de diputados, si hay cambio de gobierno, los jueces no van a cambiarse automáticamente. Si los pandilleros regresan a las calles, va a ser culpa de los jueces de Bukele, no de los diputados, no de un nuevo gobierno, si lo hubiera. Porque ahí están las leyes. Las leyes permiten que los jueces no los liberen. Y yo creería que en el tema de los pandilleros no deben de salir libres. Pero el jefe de fracción manipula eso y lo sorprendente es, Fernando, que la gente reacciona de manera orgánica sacando también esquelas con el logo del gobierno, sacando Sí. esquelas, logo de Nuevas Ideas, porque si en realidad hay miembros de Arena que pactaron con las pandillas, miembros del FMLN que se reunieron con las pandillas para acordar pactos, también es cierto que gente de Nuevas Ideas, funcionarios de Nuevas Ideas, se ha reunido y ha pactado con las pandillas. Entonces, no están exceptos Nuevas Ideas de haber hecho lo mismo que acusan a los otros.
En ese sentido, creo yo que la reacción de la gente ha sido de que ya no se van tan seguido creyendo que lo que dice el jefe de fracción es cierto, porque ellos mismos, los diputados, están en un desgaste frente a la población. Tanto es así, fíjese, que se ven obligados a multar al diputado mulato, porque efectivamente estaba violando la ley de tránsito. Sí. Entonces, si no lo multaban, ellos vieron que iba a parecer impune. Ahora yo quiero hacer un llamado al Tribunal Supremo Electoral para que también sancione a los miembros de Nuevas Ideas que andan en campaña adelantada, funcionarios y utilizando recursos del Estado para hacer campaña adelantada por todo el país. O sea, ya ven, señores miembros del Tribunal Supremo Electoral, que se puede cumplir la ley y no pasa nada, que hasta bonito se ven cumpliendo la ley. Pues entonces estamos a la espera que el Tribunal Supremo Electoral decida tener dignidad y cumplir la ley, multando a funcionarios de Nuevas Ideas que ya andan en campaña adelantada. Esto es interesante porque demuestra ya que de manera orgánica la población ya no está siguiendo ni dándole like, ni dándole tráfico a las mentiras que desde diputados o funcionarios del gobierno se lanzan para desprestigiar a la oposición. Primero, porque ya estamos entrando al 8º año de gobierno de Nuevas Ideas. 8 años de gobierno de Nuevas Ideas. Están a 2 años de parecerse al FMLN que gobernó 10 años. Entonces ya estar diciendo que si gana la oposición diputados van a salir los pandilleros a la calle, Ya no pesa. es algo que primero no, legalmente no puede pasar, porque esa es decisión de los jueces, no de los diputados. Y las leyes ahí están, ya están aprobadas. Y los jueces las pueden cumplir. Y en ese sentido, ellos están tratando de asustar a la población. La gente sabe que Nuevas Ideas ha pactado con las pandillas. Los indicios son fuertes, están ahí. Y saben que hay una situación económica que Nuevas Ideas no haya cómo resolver. Y tiene un grupo de funcionarios que no solo dicen, sino que hacen cosas estúpidas que está acelerando bastante desgaste dentro de la población. Entonces ellos tendrían que pasar, fíjese bien, en estos 8 años, el cambio debería de ser de tener un discurso los diputados más técnico y más conocedor de la realidad nacional. Porque decir que solo hay 3 formas de tener casa en el país y ninguna convence a la mitad de la población que no tiene casa, y que si bien la otra mitad tiene casa, el 30% de esa mitad que tiene casa la tuvo porque se fue del país huyendo y mandó dinero desde el exterior para comprar casa, y que si no se van de El Salvador no tuvieran casa. En vez de plantear una política de vivienda social como lo manda la Constitución, en vez de entregar todos los paquetes agrícolas, darle internet a las escuelas, que ya son 5.500 escuelas que hay en territorio salvadoreño, la ministra de Educación decide irse a meter a Honduras. Entonces, esas acciones ya no generan simpatía ni respaldo dentro de la mayoría de población, porque los únicos que le aplauden las declaraciones de la ministra de Vivienda y la torpeza de irse a meter a Honduras con traje militar son los seguidores de ellos, que es un 30%, 35%, que es un grupo que es fuerte, obviamente, 30-35% de la población, y que si les dicen tírense al barranco, esa gente se va a tirar al barranco. Pero ese es un porcentaje bastante mínimo cuando tú ves que hay un 70% de la población salvadoreña que ya no le gusta mucho que Nuevas Ideas, llegando a su 8º año de gobierno, esté haciendo payasadas en vez de resolvernos los problemas de la vivienda, los problemas de la gasolina, que ya va a llegar a $5, los problemas de que no hay trabajo, los problemas de la pensión, los problemas de los despidos y lo más importante, los muertos que está ocasionando el régimen de excepción.
y que son por lo cual están siendo señalados de cometer crímenes de lesa humanidad y por lo cual van a tener que responder en el futuro yendo a juicio. Porque si te acuerdas, aquel subteniente que en 1967 entró a territorio hondureño con un camión con soldados y armas que se llamaba Inocente Orlando Montano, en estos momentos está preso en España, ya como coronel, por el crimen, la masacre de la UCA. Entonces, aquel subteniente que empezó cometiendo un delito ha terminado preso, condenado a 150 años por una masacre. Entonces, debería de verse la ministra de Educación en ese espejo, porque ella, tarde o temprano, va a tener que responder por haber violado la ley de andarse paseando con un uniforme militar siendo ministra de Educación. Porque, vuelvo a repetirlo, está violando la ley. Y si al diputado mulato se le multa por violar la ley de tránsito, ¿por qué a la ministra se le permite que ande violando la ley de la carrera militar al usar un uniforme que ya no le compete usarlo porque ha sido nombrada en un cargo civil? ¿Te fijas? Entonces, la gente poco a poco se está dando cuenta de esas contradicciones que tiene el gobierno y que es necesario señalarlas porque aquí o todos en la cama o todos en el suelo. No es que porque yo soy de Nuevas Ideas puedo ser sinvergüenza y corrupto y violar la ley, pero si no soy del gobierno, entonces sí hay que aplicarle la ley. Ok. Con esto nos vamos a la última pausa comercial y volvemos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios y no hay tiempo para más. Marvin Aguilar, ha sido un verdadero placer haber contado con ese contexto histórico de las tensiones entre El Salvador y Honduras y lo que puede representar el hecho que la ministra de Educación haya intentado entrar a Honduras con uniforme militar. Agradecerle, Fernando, este primer experimento en streaming. Claro. Es interesante y espero el próximo viernes estar en el set ya para recuperar la normalidad. Pero un saludo a la audiencia de Canal 8. Siempre es un gusto estar con la audiencia de Criterios, tratando de llevarlos al análisis político más objetivo que se pueda, usando la historia, que es la que nos da la gran autoridad moral para señalar que los errores que estamos viendo en este momento hechos por funcionarios de este gobierno no son nuevos, que ya pasaron, que ellos deberían de estar obligados a saberlo para evitar que el país o funcionarios pasen por ese mismo calvario de errores que otros funcionarios lo han hecho y que han terminado mal, lo que es lo más importante. Feliz fin de semana para todos. Un gusto, Marvin. Feliz fin de semana. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche y feliz fin de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.